Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Estamos otro lunes acá para recibir de Él. ¿Cuántos estamos contentos por todo lo que estamos recibiendo de parte de Dios? ¿Verdad? Y levantá tu mano y decí conmigo: Señor, abro mi espíritu a tu luz. Quiero llevarme en esta noche todo lo que vos tenés, todo lo que vos escogiste para mí. No me quiero perder nada. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Podés tomar asiento. Qué hermoso que estamos viviendo un tiempo donde estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Y vamos a hacer un pequeño repaso de esta serie maravillosa que es tan profunda, que ya tiene varios episodios, donde estamos aprendiendo que toda oración nace en la voluntad de Dios. Y es tan profundo esto que nos hace pensar cuántos de nosotros venimos a lo mejor con el rollo típico o con las necesidades personales, pero cuando llega a nuestro corazón que es su voluntad, automáticamente vemos que todo lo que no oramos en la voluntad de Dios estamos perdiendo el tiempo. Y qué maravilloso que el Señor te elija a vos y a mí para que Él haga su obra a través nuestro. Tal vez en otro tiempo pensábamos que solamente era orar, era, bueno, si no se da hoy, se da en otro momento, ¿no? La frase típica, el Señor maneja los tiempos, o tendré que orar de otra... Y todas esas cosas que, gracias a Dios, estamos dejando atrás por lo nuevo, por lo fresco, por lo que Él está poniendo en nosotros. Y fíjate que si Él pudiera hacer, obviamente, todo lo que quiere, pero qué hermoso que nos elija a nosotros para que Él haga su obra. ¿No te da algo como decir, wow, si bien siempre estuvo, pero estamos despertando en este tiempo a esto nuevo? Y qué hermoso también saber esto, que es un compromiso ahora, porque si nosotros tenemos que orar lo que Él pone en nuestro corazón, y también estamos sabiendo que Él actúa a través de nosotros, ¿qué pasa si yo no oro? Estoy limitando de alguna manera al Señor. Qué peso, ¿no? Porque suponete que hoy el Señor tenía para vos y para mí 3, 4, 5 bendiciones, y oramos una vez. No quedan para mañana esas bendiciones. Mirá qué importante que es decirle, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero saber cuál es tu voluntad, qué es lo que hoy estás orando, sabiendo que el Señor está intercediendo por nosotros día y noche, y simplemente es conectarnos con Él, ¿verdad? Y cuando, no sé si a ustedes les pasa, pero viste que en alguna oportunidad cuando hay cosas que lo vemos nuevamente, la mente por ahí dice, che, pero esto ya lo escuché, esto ya se repite, ¿no? Y mirá qué interesante, porque lo que para la mente es una repetición, para el espíritu se añade. A la mente le molesta lo nuevo, el espíritu está hambriento de lo nuevo. Mirá qué diferencia, por eso es que importante decirle siempre, cada momento al Señor, abrir nuestro espíritu, no darlo por hecho, porque tiene que haber una necesidad, tiene que haber una voluntad, tiene que haber un deseo ferviente, no que caiga como la lluvia y si no tenés paraguas te mojás, que realmente haya una necesidad de parte nuestra. Y recién veíamos en el ejercicio, ¿no?, el diagrama que también nos representa bien gráfico lo que el Señor está poniendo en este tiempo, donde oramos por la familia, donde oramos por la gente conocida, por los amigos, por los desconocidos. Mira, te cuento dos cositas. En este tiempo me viene dando, por ejemplo, de personas desconocidas. Claro, desconocidas para nosotros. Él conoce a todos. Y Él, en el tablero que el Señor tiene imaginario, hasta debe estar ya alegrándose cuando a esos desconocidos, como hace poco, ¿no?, el pastor Bernardo contaba acerca de esas personas que en poco tiempo
vieron su oración respondida, ¿no? Y qué alegría, qué placer personal que seamos de bendición para otros. Y te cuento, mira, justo en esta semana pasada, en orar por la familia, el Señor me pone, y de hecho lo compartía en casa, unidad en Cristo. Y vieron que cuando hay una oración no es que directamente lo anoté, lo compartí en el grupo en casa y repitiéndolo. Y esto se unió a la semana pasada a otra carga que nos había dado para orar, que tenía que ver con la prosperidad en familia. Y vos sabés que me cuenta la novia de mi hijo más chico, que hace unos días atrás estaba queriendo renovar la computadora, que por temas laborales es una herramienta, y vieron cómo son los chicos, que con la tecnología la tienen re clara más que nosotros, pero también tienen bien claro el valor, ¿no es cierto? Y esto es muy caro, esto es muy barato. Y para hacer el cuento largo corto, estuvo varias semanas y ya estaba como en ebullición, porque pasaba el tiempo, tenía el dinero, pero tampoco quería que la esquilmaran, ¿no? Y ofertaban ahí por esos sitios de internet que están para tipo subasta y cada vez era más alto, insistía, hasta que dice, bueno, hoy, si no la compro, ya está. ¿Qué va que ese día aparece por otro sitio similar una alerta de esos que ponen y le aparece lo que la otra computadora que costaba un dinero y era usada, te aparece un 20% en el otro sitio, una nueva con mejores características, y le dice, sí, a la tarde podés pasar a buscarla. Cuando me cuenta esto, con mi esposa nos sonreíamos, ¿no? Porque decíamos, Señor, estás en todos los detalles. Y compartíamos con ellos lo que de repente nosotros no, o ellos no saben, pero el Señor está en control. Y qué lindo, ¿no? Identificarlo ahí. Te cuento otra breve también de los días atrás. Le decía al Señor, ¿cómo experimentarte en las cosas pequeñas, en los detalles, no? Me surgió eso. Y justo tenía que ir a la farmacia a comprar un medicamento. Y bueno, había hecho todo, que yo cuando llego, faltaban unos metros, miro, no le había puesto el sello. Otra vez vuelvo a casa, qué sé yo. Y viste cuando te brota un poquito de alma, ¿no? Hasta que por suerte el Espíritu prevaleció un poquito y digo, Señor, ¿qué me querés mostrar acá? Hago completo como tiene que ser, voy a una que está inclusive más cerca, que yo no me había dado cuenta. Había ido a una que estaba como 5 o 6 cuadras, que encima no sabía si lo tenía porque era una farmacia más chica. Resulta que cuando voy a esta, encuentro el mismo medicamento, casi un 30% menos, pero no lo estoy diciendo por el dinero menos o más. Lo que quiero resaltar acá, que yo le había dicho al Señor, quiero experimentarte en los detalles. Y tal vez este es un detalle, pero era importante porque Él me lo estaba mostrando. Y qué lindo cuando algo que le pedís, algo sencillo, Él se manifiesta. Y así vamos teniendo distintas oraciones. Y volviendo un poco a lo que decía acá, podés poner el primer versículo fíjate lo que dice en 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Acá tenemos el fundamento de lo que estamos viendo y experimentando y masticando y aprendiendo. Él nos oye, pero solamente si es su voluntad. Y fíjate que cuando leía esto me vino otro versículo que todos conocemos mucho, que es Mateo 6:33, donde dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, ¿no? Ahora, cuando vamos a todo lo demás, que arranca por el 26-27, y entra a describir, ¿no?, una serie de cosas que, como decíamos hace instantes, casi todos nosotros venimos orando por el resto, ¿no?, por la listita, por lo que necesito, por lo que voy a comer, por lo que voy a vestir, por lo que voy a usar. Y había un versículo anterior, creo que es el 29, que dice que hasta los paganos, y cuando como me molestó, ¿no? Y cuando, claro, uno va a ver qué es los paganos, y sabemos que eran los politeístas, ¿no? Digo, hasta el Señor pone eso como para que nos impacte.
Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos hecho eso? Pero gracias a Dios, en este tiempo estamos viendo que es al revés, que nosotros estamos enfocándonos en lo que Él nos dice. Y Él después suple todo, sumergirnos en esto. Levantá tu mano y decí conmigo, Señor, enséñame a orar. Es algo que también no va a tener fin, porque a diferencia de algunas habilidades que todos podemos tener, esto es algo que a diario va a ser una enseñanza. A diario el Espíritu necesita lo nuevo del Señor. Y mira, en días pasados que el pastor Bernardo nos estaba dando la nueva serie, me impactó una parte cuando dijo, investigar las cosas del Señor, investigar. Me quedó dando vuelta y justo cuando iba a preparar esta palabra para compartir, me lleva a investigar algunos aspectos de hombres de oración, de hombres de Dios. Y por nombrar a alguno de ellos, ¿no? Entonces empecé viendo un poquito acerca de Samuel. Todos conocemos que Samuel prácticamente ya nace de una oración, ¿no? En esa desesperación de la madre en la cual ora al Señor. Y hasta el nombre, el origen en hebreo es Temú, Él, que es escuchar a Él y Él es Dios. O sea, Él nació de una oración, Él fue oración. Y fíjate vos que hasta ya de muy pequeño oraba a Jehová. Y cuando vamos al libro y leemos, por ejemplo, cuando él fue rechazado como juez y el pueblo empezaba a pedir que nombraran un rey, ¿no es cierto?, que fuera Saúl. Si bien la Biblia menciona que él se enojó, pero fíjate algún detalle. ¿Cuántos nosotros nos hemos enojado con Dios? Yo solo no. Ahora, fíjate qué interesante que Samuel se enojó, pero no dejó de orar. De hecho, la palabra dice, él fue a orar a Jehová. Y aún así, cuando él hace a lo mejor su discurso a la gente como para retirarse, y quiero leerte como está acá en 1 Samuel 12:13 porque me gustó esta parte. Más allá de su enojo que quedó, él dice, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Es decir, está bien, el pueblo no lo quiso, pero Él no estaba por el pueblo, estaba por el Señor. Él no perdió su oración, no perdió su rumbo. Y me impactó también esto que dice, fíjate que dice, me libre de pecar. Samuel estaba poniendo la falta de oración o el alejamiento de la oración como un pecado. Y uno dice, wow, a ese nivel. Y otro hombre de oración que también conocemos, que hemos leído, Daniel. Daniel tenía una característica que era riguroso, disciplinado, metódico. De hecho, la palabra dice que oraba 3 veces al día. Y algo que también en la palabra dice que el Señor en 3 oportunidades le dice a Daniel, eres amado, eres apreciado, eres estimado. Fíjate cómo era la relación de Daniel con el Señor. Que el Señor, imagínate que el Señor te diga así, de esa manera, ¿no? Qué impactante. Y también sabemos que la historia cuenta que por ese tiempo había algunos que, debería ser algunos sargentos, ¿no?, que estaban por ahí, que querían buscarle algo por donde entrarle a Daniel, como diciendo, che, no puede ser que no tenga ni un defecto. Pero él estaba siempre orando las 3 veces al día, hasta que, como no le encontraban nada, vieron de lo que era su disciplina, su conducta, quisieron tenderle una trampa, ¿no es cierto? Y todos conocemos la historia donde algunos fueron a decirle al rey Darío, de esa época, de los persas, que sacara un edicto, mirá qué bien, ¿no? Lo endulzaban al rey como diciendo que por 30 días en ese edicto no se prohibiera solamente adorarlo a él, ¿no? Y claro, entonces, ¿qué es lo que esperaban estos
enemigos los que le producían envidia de Daniel. Listo, con este edicto no va a poder orar más. Sale el edicto, ¿y cuál fue la actitud que tomó Daniel? Él no cambió. Él no iba a alterar su relación con Dios por alguna circunstancia transitoria. Ahora, uno puede pensar esto, ¿no? Recuerdan que en la palabra dice hasta los detalles. Él dice que oraba con la ventana abierta, mirando a Jerusalén, donde antiguamente estaban las ruinas, ¿no?, de lo que fue algún tiempo la ciudad, y lo hacía, dice la palabra, a viva voz. Ahora, claro, Daniel podía haber dicho, bueno, con este edicto, está bien, yo voy a orar, pero voy a cerrar la ventana, o voy a orar bajito, o voy a orar en la otra habitación. Sin embargo, nada de eso sucedió. La vida de oración de Daniel no iba a ser alterado por ninguna circunstancia. Y cómo el Señor sostiene a los hombres de oración, porque aún así, todos conocemos también que ese edicto era la muerte. Y sin embargo él se aferró, y conocemos cómo terminó, ¿verdad? Que no pudieron con la oración que él tenía. Levantá tu mano y decí conmigo: Señor, quiero tener más profundidad de oración contigo. Si crees esa palabra, dale un fuerte aplauso al Señor. Otro hombre que también vos y yo conocemos es David, ¿no? Y David, dice en distintos versículos, ¿no?, que se levantaba a la mañana muy temprano, muy de madrugada, y después durante el día lo hacía 7 veces, y también durante la noche. Ahora, vos dirás, ¿por qué te cuento esto? No es que nosotros tenemos que superar a David, o bueno, si él hace 7, yo la quiero hacer 8. No se trata de eso. Lo que quiero significar, y con algunos más que vamos a compartir, que cuando entramos en oración con el Señor, hay una relación que Él tiene con cada uno de nosotros, y Él nos va a marcar a cada uno la forma, no al del costado, más allá de que esto nos inspira, nos guía, nos mueve, nos da un marco, pero cada uno de nosotros necesitamos buscar esa relación con el Señor. Y fíjate lo que dice el Salmo 119, 164, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. En el 62 dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Y en el 147, como decía recién, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Fíjate este detalle, él habla de justos juicios en 2 versículos y habla de mandatos. O sea, David se tomaba muy en serio la oración. Él lo que oía de Dios, para él era un mandato. No era, bueno, a ver, lo recibí, después lo hago, o todavía no hice la oración de ayer. No, era un mandato. Y lo de justos juicios es como que experimentaba la justicia del Señor. Porque una cosa es conocer el concepto, si es que podemos apreciarlo, ¿no? Porque no se trata de un entendimiento, siempre va a quedar muy chiquito. Pero David experimentaba en su vida de oración la justicia divina. Y esto va por mí tal vez, ¿no? Pero imagino que en esa experiencia es lo que también lo llevaba a David a más y más y más del Señor. Por eso, qué importante la oración. Y mirá, por ejemplo, Pedro, otro aspecto, ¿no? Otra forma. Todos sabemos que Pedro tenía, bueno, un carácter muy especial, pero también la palabra dice, por ejemplo, en Hechos 3:1, que él subía a la hora tercera, que era al mediodía, y después, más adelante, dice en Hechos 10:9, que iba a la azotea por la tarde. Es decir, Pedro también tenía sus momentos de oración, tal vez diferente a los anteriores,
Lo que sí él tenía es como que no importaba lo que pasaba, cuando llegaba una hora, se hacía el lugar, iba donde tenía que ir y él oraba. No había nada que lo sacara de eje. Y esto me hizo pensar a veces, no sé si te pasa, ¿cuántas veces la oración hay algo que nos impacta y de repente algo exterior nos corre de eje, ¿no? Y, después lo hago. Y empezamos a entrar en una vorágine y nos olvidamos. Y vos sabés que cuando leí esto de Pedro, me identifiqué un poco, le digo, Señor, en este punto quiero ser como Pedro, de que no importa dónde esté, yo postergo lo otro, pero si tu oración viene, yo hago tu oración. Enseñame, Señor, a tener esa disciplina, a que no haya nada que me quite de la oración. Y mirá, por ejemplo, lo que dice, poné por favor el siguiente, como acá Pablo en Romanos 12:2 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Fíjate que hay tres cosas acá, y viendo un poquito más, investigando, veía que esta palabra fue escrita por Pablo más o menos por el año 56 después de Cristo. Y le habla al pueblo y les da esta oración y los anima. Y sin embargo, casi 8 años después, por el año 64, que fue cuando Roma fue atacada con incendios, y en ese momento ya había rumores, ¿viste? No solamente de esta época, había rumores que era Nerón. Y claro, Nerón dijo, no, yo ni loco voy a pagar las culpas. Y le echó la culpa a los cristianos de la época. Y esto empezó con persecuciones. Claro, sin tener ningún tipo de culpa, pero sin embargo empezó. Y fíjate, lo que 8 años antes Pablo les había soltado en oración y lo ejercitaron. No es que quedó una oración linda escrita en un papel. Ellos lo pusieron en práctica. Y fíjate, alégrense en la esperanza. Pero también dicen, muestren paciencia en el sufrimiento. Vaya si ahí lo estaban poniendo en práctica por lo que estaban sufriendo. Porque ellos miraban a la esperanza. No descuidaban lo que estaban viviendo, pero estaban mirando la esperanza. Y después dice, perseveren en la oración. Acá tenés un ejemplo, por darte entre otros, cómo la oración a veces también está destinada a un tiempo más adelante. En otros casos va a ser algo que se responde ahora, pero también cómo las distintas formas y los distintos hombres del Señor nos van dando aspectos de cómo ellos lo van haciendo. Y también, ¿sabes qué? Me llevó a compartir con algunos hombres que hemos conocido tal vez a través de las lecturas, como por ejemplo John Wage, que sabemos que este predicador escocés, una de las características que él tenía es que oraba de una manera intensa, y es más, su ministerio fue basado prácticamente en la oración. Y hubo un comentario que él hizo que decía, no concibo cómo puede haber un creyente que en toda la noche no ore. Y vos sabés que eso me impactó, porque uno dice, che, pero a ver, a mí me enseñaron que de noche hay que dormir, ¿no? ¿A cuánto les pasa? Pero claro, él decía, después cuando volví a releer, no dice que estaba toda la noche, las 24 horas, queda claro, pero si él tenía un llamado de Dios, saltaba como un resorte y no le importaba la hora, no le importaba si eran 2 veces. Y sin embargo, no había alteraciones, no tenía problemas ni de tiempo. Y dice en la reseña histórica que prácticamente tuvo un ministerio donde abrió iglesias, donde estaba más de 40 horas por semana predicando, basado en la oración. Y había otros detalles que también me impactó. Dice, fíjate vos que cuando se levantaba de noche, a veces medio que la esposa lo escuchaba llorar orando de rodillas y medio como que se ve que le molestaba. Entonces a veces se iba a la iglesia que quedaba en las afueras de la ciudad con tal de seguir orando. No molestaba a los vecinos, no molestaba a su esposa, pero no interrumpía la oración con el Señor. Yo decía, Señor, increíble lo que la oración puede lograr, ¿no? Y porque uno se pone a pensar, vos imaginate si lo llevamos acá, ¿no? ¿Alguien iría 6, 7 kilómetros a la madrugada para orar como lo hacía y después volver?
y al día siguiente. Es como que no nos entra en la cabeza, ¿no? Pero sin embargo, para él era natural y dice que era frecuente, que era todos los días. Otro caso es el de John Wesley, que también fue un disciplinado, y en este caso John Wesley lo que más destaca es, él se hizo a los casi 80 años, 80, 85 años, como que su ritmo era intenso. Y un día él se pregunta, él mismo se pregunta, ¿por qué puede ser que yo, a pesar de la edad, no me canso, sigo activo? Y él mismo dice, sin lugar a dudas, es por el poder de la oración que me sostiene, me ha sostenido y me sostendrá. A pesar de que tenía algunos achaques propios de la edad, como decía en la biografía, pero él seguía adelante. Fíjate cómo el poder de la oración va más allá de lo que uno puede ver. Voy un poco más rápido. Dice también, por ejemplo, el caso de George Whitefield, que este fue también un británico que, a diferencia de los anteriores, no había nacido en una casa donde lo guiaran en la oración, donde tuviera una disciplina. Muy por el contrario, él dice en una parte, no me haga olvidar el Señor, que yo era un borracho empedernido, que estaba en una taberna, y que de no ser por la persistencia de él, me sacó de allí. Y me impactó, porque una persona que llega a ese nivel, que no venía de una formación cristiana, mucho menos de oración, pero sí supo de dónde salió y de dónde no iba a volver. Y ese hombre luego conoce a los hermanos Wesley, a John y a Charlie Wesley también, en Oxford, como dice ahí, a pesar de que era de bajos recursos, y le llamó la atención la disciplina de ellos dos. Y dice que empezaron a estar en contacto, y él veía, de ver cómo era la disciplina de oración, él empezó a dejar otras lecturas y empezó a leer exclusivamente la Biblia, y la leía de rodillas, orando cada versículo. Y así fue creciendo de tal manera que todo su ministerio fue basado de esta forma. Y fíjate vos que acá es cuando yo estaba leyendo y me hago un parate, ¿no? Y me ponía a pensar, y viste que el alma se te viene, ¿no? Yo decía, wow, ¿qué disciplina habrá tenido este hombre? Y ahí es como que me muestra el Señor, no es la disciplina, no es un acto del hombre. La oración creciente y frecuente es lo que hace que tenga esa disciplina para conmigo. Y yo estoy declarando en esta noche que el Señor también, con la oración nuestra, que tengamos una disciplina creciente, frecuente, para que Él aumente en nosotros. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Y no podía faltar George Mueller, ¿verdad? Que si bien conocemos mucho, quería compartir brevemente dos cosas, ¿no? Todos conocemos que fue muy dedicado a los orfelinatos, y en el año 1838 justo él cae muy enfermo, cuando había terminado hacía poquito uno de los orfelinatos que tenía. Y contaba en la biografía que en ese tiempo él justo lee la biografía de Whitefield y se impactó precisamente de lo que hacía, de cómo oraba de rodillas. Y acá uno ve, ¿no?, cómo la inspiración de un hombre de Dios inspira a otro hombre de Dios. Y cómo lo que el Señor hace en una persona no pasa inadvertido para otra persona que también está buscando. Y cuando él, esto lo quiero leer porque me gustó tanto, él toma durante 3 días, después de que leyó la biografía, hace estas referencias en su agenda. Pone el 13 de enero, mucha bendición de la vida de Whitefield. Su gran éxito en la evangelización es evidente debido a su rica vida de oración y porque leía la Biblia de rodillas. Al día siguiente,
Día del Señor. He continuado leyendo la biografía de Whitefield. Nuevamente Dios ha bendecido mi alma al leer. Hoy pasé varias horas orando y leí otra vez para poder servir nuevamente en el ministerio de la palabra. Quiero que mi predicación sea más que nunca el resultado de la oración seria y de la mucha meditación y que camine de tal forma con Dios que de mí salgan corrientes de agua viva. Al día siguiente dice, cuán fácil es orar cuando Dios da el espíritu de oración. Hoy oré 3 horas sobre los Salmos 64 y 65. Tú oyes la oración. Y otra vez me vuelve a impactar, ¿no? Cómo usa el Señor tan quirúrgicamente, tan puntualmente y tan fructíferamente, si vale, porque cómo cambia radicalmente en ese aspecto y de hecho él después comienza a mejorar. Lo aclara por ahí, pero no quería poner más. Y un detalle que me gustó de una de las oraciones que hace justamente el día que vienen 2 o 3 asistentes, eran creo que las 7 de la mañana y a las 7:30, abrían para darle de comer a los 2.000 niños que había. Y sitúense en esto, 7 de la mañana le dicen, pastor, no tenemos nada que comer para darle de comer a los chicos. Y como describe en la biografía, dice que él levanta la mirada, ni mira a la gente y dice, mi pacto es con Dios, no le pido nada a los hombres. Levanta su mano y dice, Padre de los huérfanos, no hay pan, amén. Esa fue la oración. Vos fíjate si, yo imaginaba por un segundo los asistentes, ¿no? Que miraban el reloj, sí, muy linda la oración, pero pasaban los minutos, dice que faltando unos minutos para que llegaran, tocan la puerta, imagino un camión, un vehículo que llegaba, y dicen, acá es el orfelinato de... Sí, dice, bueno, miren, venimos con un camión completo de bollos de pan, eran destinados a la reina, pero como vieron que estaba un poco pasado de horno, los rechazaron. Y entonces todos miraron al pastor y dice, la reina lo rechazó, pero nuestro Dios lo trajo acá. Qué glorioso es el Señor, dale un fuerte aplauso. Cómo el Señor está en detalles, en todo lo que Él sabe hacer. Y vos sabés que cuando leía esto también me viene en referencia al tiempo que Él estaba leyendo la vida de otros, decía tiempo y vida, vida y tiempo. Y estaba masticando con el Señor esto, ¿no? Porque vieron que está el eslogan, ¿no? Que dice tiempo es vida, pero no, dejémoslo de costado. Lo que yo quería era llegar a esto. Todos nosotros tenemos un tiempo, pero ¿cuánta gente de afuera tiene tiempo y no tiene vida de Cristo? Vos y yo, ¿sabés qué? Tenemos el privilegio que tenemos tiempo, tenemos vida de Cristo. Y también, ¿sabés qué? Tenemos tiempo para darle vida a esa gente que Dios ponga en tu corazón y en el mío. Y me impactó, porque digo, Señor, ¿cómo a veces hasta en una biografía, porque vos podés decir, che, no es la palabra de Dios, sí, pero es una biografía, experiencias de personas que están contando y que de ahí te brote algo que te haga preguntarle al Señor qué es esto y que tengas una respuesta y que la puedas compartir. Voy terminando y fíjate que acá también el alma se activa un poco, ¿no? Porque hago un parate en la lectura, viste que a veces lees tanto y se me viene, te va a abrir mi corazón, se me viene el momento de decir, bueno, pero estos hombres, yo imaginaba, ¿no? 1800 y pico, ¿qué podían hacer? Si no era estar en la iglesia y es como que hubo en el espíritu, ¿no? Sí, no habría eso, pero podrían estar emborrachándose o en otros vicios y sin embargo me buscaban a mí. Y esto viene porque a veces, viste que, bueno, hoy tenemos Netflix, tenemos dispositivos que nos distraen. ¿Y qué es la distracción? Si estamos con nuestros ojos en Él, ¿hay algo que nos puede distraer?
Y le di gracias al Señor porque a veces, otra vez, ¿no? En los detalles, en las cosas que te quieren sacar de eje, pero nuevamente si nuestro espíritu está con Él, Él nos va a dar siempre lo mejor. Te quiero contar una experiencia que, vieron que le decía también, que le decía al Señor que quiero ver detalles. Y estaba por una canilla en casa que estaba goteando, ¿viste? ¿A cuánto les pasa que la canilla goteando un día, 2 días? Era en el lavadero, pero igual molesta, ¿viste? Entonces digo, bueno, voy a ver qué es. Y me quedo mirando la canilla y ahí me quedo un rato. Menos que estaba solo, porque se iba a decir, che, así va a arreglar la canilla. Y me trae esto el Señor. Canilla en la mano. Ella estaba conectada, ¿no? Canilla en la mano. Si uno ve la canilla, tiene 2 extremos, ¿no? Uno a la red, el otro el pico. Si la canilla está abierta y no está conectada, ¿qué pasa? Nada, ¿no? Es un cacho de metal o de plástico. Ahora, si la canilla está conectada, pero está cerrada, ¿qué pasa? Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el objetivo de esa canilla? Que esté conectada y para que cumpla su función esté abierta. ¿Y sabés qué el Señor demostraba? Muchas canillas que van a estar conectadas con su voluntad y que su voluntad va a hacer que fluya su agua para que haya personas que todavía no lo conocen y esas personas digan, esto es lo que yo estaba esperando. Y me mostraba que estas canillas se van a repetir y repetir. ¿Cuántas canillas estamos acá hoy dispuestas a estar conectados con el corazón del Señor? Claro que sí. Vamos a ponernos de pie, venga la banda. Y te cuento otra más. Mirá que fueron experiencias pequeñas, pero para mí realmente gratificantes de parte de Dios. Y te animo a que también le puedas pedir lo que Él te ponga, ¿no? Por ahí lo mismo que yo, o sí, porque como digo siempre, es un trato personal. Días atrás, en realidad una semana atrás, ¿recuerdan la última lluvia? Había quedado en el patio de casa una mesa de madera que no alcanzamos a tapar y bueno, después dijimos, uy, ¿cómo habrá quedado? Y claro, cuando vos la mirás así, viste, parece, de lejos por ahí no, pero entonces digo, bueno, ¿qué hago? ¿Tendrá reparación? Y viste cuando uno se pone a buscar y justo me comparte mi mujer un videíto donde había en una mesa que le ponen como una especie de líquido, como si fuera una resina, no sé si era cierto o no, pero el video estaba bárbaro, y mostraban casi lo que me pasaba a mí, y pasaban ese líquido y quedaba así, literal como esto. Y vos sabés que me viene, y el Señor me muestra, en nuestro espíritu, hay a veces ondulaciones, declives, hay altibajos, y yo sé como esa resina, que si vos dejás que yo fluya, si vos simplemente dejás que yo actúe, aunque no te des cuenta, voy tapando esos lugares, voy reparándolos, voy mejorándolos y los voy a dejar mejor que antes. Y otra vez me impactó y le decía, Señor, aún en las cosas simples, cuánta enseñanza. Y, ¿sabés qué? En este tiempo estamos acá, porque Él tiene para cada corazón abierto, para cada corazón dispuesto, también muchas enseñanzas. Recordemos lo que dijimos al principio. Él tiene muchas oraciones para que nosotros hagamos. No seamos escasos de oración. Pidámosle que nos muestre y que nos muestre más. Quiero que pongas por favor el siguiente versículo. Fíjate lo que dice en Filipenses 3:10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Esto lo dice Pablo, ¿no? Cuando ya estaba prácticamente con todas las que había pasado, y me impactó cuando dice en su resurrección. Y eso me trajo a lo que también semanas atrás aprendíamos del poder de la resurrección. ¿Cómo te lleva a orar cuando estás conectado con el Señor? Cuando lo que está sucediendo es como si no sucediera, porque hay algo interno que sucede. Y eso es lo que en este tiempo necesitamos de parte del Señor. Poné por favor el siguiente.
Y con esto creo que resumo un poco lo que venimos compartiendo, ¿no? En Salmos 80, 1:3 dice: Pastor de Israel, escúchanos, tú que guías a José como un rebaño, tú que tienes tu trono entre los querubines, resplandece delante de Efraín, Benjamín y Manasés. Muestra tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Fíjate que acá habla de, hay varias cosas para tomar, ¿no? Pero me impactó cuando le dice resplandece delante de esas 3 tribus. Y esto me viene también a cuando el Señor es específico con cada uno de nosotros. Y me hizo sentido a cuando a cada uno nos está poniendo ese nombre de ese amigo, de ese conocido, o te va a poner un lugar, o te va a poner un sector, no tengo idea. Lo que sí sé es que si estamos abiertos a Él, va a haber situaciones crecientes y Él entonces va a crecer en nosotros. ¿Vamos a adorarle al Señor? Quiero compartirte algunas cargas que el Señor me soltó. Y te cuento algo. Vieron que estamos aprendiendo también que hay cargas que nos va a dar en intimidad. Hay cargas que nos va a dar acá, en el cuerpo, reunidos. Y alguna de estas cargas fue justamente en la reunión de ayer a las 11, donde estaba adorando, como recién nosotros acá, y me vienen cargas, y es más, empecé a notar, ¿viste? Y qué lindo que es cuando experimentamos lo que aprendemos. Aprendemos y experimentamos y aprendemos. Y quiero compartir esta carga que dice: te cuidé y te traje hasta acá. Si a alguien le hace sentido, te cuidé y te traje hasta acá. Tómalo en fe. Gracias, Señor. Hay otra que dice: no mires tus faltas, ya te perdoné. Qué hermoso el Señor. No mires tus faltas, ya te perdoné. Qué maravilloso, Señor. Tú siempre perdonas. Te miramos a ti, Señor. No miramos las faltas. Te bendigo. Gracias, Señor. Qué glorioso el Señor. Y mirá esta otra carga. Esta fue ayer justamente. Dice: no luches más. Deja que yo lo haga por vos. Gracias, Señor. Bendito Rey. Y el Señor no se pierde una, porque dice: tengo una cita contigo esta noche. Tengo una cita contigo esta noche. Será como los que estaban hoy compartiendo de las biografías, orando de noche. La dejo acá en todo caso por alguien que la quiera tomar luego.
Dice otra carga, yo estoy en vos. Solo te falta que vos estés en mí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso el Señor! Yo estoy en vos. Te bendigo, Adrián. Y esta es para todos. Persistan en la oración. ¡Wow! Creo que esto es lo que resume todo. Persistir en la oración. No mirar. Sí, con los ojos naturales podemos mirar lo que nos pasa, claro. No nos vamos a caer. Pero nuestros ojos del Espíritu están en la oración. Que persistamos. Él hace que persistamos. ¿Vamos a adorarlo nuevamente? El título, dale un aplauso al Señor, claro que sí. Es fuerte ese aplauso para nuestro Rey, el que nos bendice cada día. Habrás visto que el título era Oraciones Inéditas. Y vos dirás, che, pero no dijo nada. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que el Señor nos dé oraciones inéditas? Sabemos que algo inédito precisamente es algo que todavía no salió, ¿no? Algo que está por venir. Y ¿sabés qué? Cuando me vino este título, el Señor me guió a orar como un desafío personal, y que te lo comparto también, si vos querés, en que haya oraciones inéditas, cosas que ni siquiera nosotros hemos orado, ni nos imaginamos orar, que nos lleve a ese plano. En lo personal todavía no puso ninguna, te soy sincero, pero ¿sabés qué? Yo sé que si Él pone algo es porque lo va a hacer, y también lo va a hacer con ustedes, con vos, conmigo y con todo aquel que esté dispuesto a decirle, Señor, yo quiero más de vos, quiero que me sorprendas. Y termino con esto. Poné el último versículo, por favor, que dice, todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas 2:47. ¿Recuerdan que esto era cuando Jesús estaba, ¿no?, en el templo, que decían perdido, y le hacían preguntas? Y dice que se asombraban. Y uní esto con lo que está en este versículo, ¿no? Queremos que el Señor nos asombre, que nos estremezca espiritualmente. Pero ¿sabes qué? Te animo, y yo también a hacerlo, hacerle preguntas al Señor. Preguntas que nunca le hemos hecho. Preguntas que nos responda en oración y que fluyamos en Él. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Oraciones inéditas. Voy a estar orando para que todos los que escuchen este mensaje, todos los que estén acá, tengamos oraciones inéditas y que su poder sea soltado, sea impactado a todas las personas que ya están escritas en su agenda, que van a escribirse en tu corazón y el mío, y que por tu oración y la mía, esas personas
van a estar acá adorando al Señor y regocijándose en Él. Vamos a adorarle por última vez. Le damos toda la gloria y honra al que vive, al que nos da pan todos los días. Gracias, Señor. Nos vemos todos los días a las 8 y nos vemos nuevamente acá el lunes que viene. Bendecidos.